Bueno, hoy vamos a ver qué clases de determinación tributaria. Entonces vamos a empezar la clase, vamos a ver las clases y el análisis del código tributario en cuanto al proceso de la determinación tributaria. Dice que como se dijo anteriormente, para referirnos a las clases de determinación tributaria, tomaremos como punto de partida la definición propuesta por el profesor Runge. Por suerte que la determinación puede ser verificada mediante tres clásicas fórmulas. Primera, por el sujeto pasivo. Dos, de oficio por la administración tributaria. Y tres, determinación mixta. Cuando es por el sujeto pasivo, se da cuando el acto o conjunto de actos de la determinación se realiza íntegramente por el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, de manera que la facultad revisora de la autoridad tributaria pueda ser ejercitada. Esta recibe el nombre también de declaración jurada y tiene carácter de norma general, tal como lo expresa el profesor Villegas, y se da porque en nuestra ley tributaria la terminación de oficio es subsidiaria a la declaración jurada. Entonces esta, por el sujeto pasivo, es clara que es la que hacemos cada uno de nosotros, los contribuyentes, a través de una declaración jurada que puede hacer que nos presente, dependiendo el impuesto que vayamos a pagar, así va a ser la declaración jurada que tengamos que llenar para poder pagar el impuesto. Entonces, esta primera es la que hace el contribuyente, o sea, el sujeto pasivo, en llenar una declaración jurada y la hace voluntariamente. Es la declaración hecha por el sujeto pasivo, lo que responsabiliza por sus constancias sin perjuicio de su verificación y eventual rectificación por parte de la administración. Ejemplo, el impuesto de timbres fiscales sobre la promesa de venta. Emisión de una letra de cambio por una persona. Yo sé que están llevando notariado 4. ¿Cómo se puede pagar el impuesto de timbres fiscales a través de la promesa de venta? ¿O cómo se hace? ¿O qué hay que hacer para pagar el impuesto sobre esa escritura, sobre una promesa de venta? Se las hago, porque si no tuviera conocimiento que ya lo saben, no les preguntaría. Licenciada. ¿Te manda? Pero usted se refiere a la forma de hacer efectivo el pago de la SAT, así con estampillas o con formulario de la SAT. Con estampillas, porque acuérdese que usted va a hacer la escritura de promesa. ¿Qué es una escritura de promesa de venta, Will? Es cuando una de las partes se compromete a hacer una venta futura, pero... Va, ahí vamos bien, muy bien, magnífico. ¿Qué más? Ajá, por eso le digo que el impuesto, dependiendo la cantidad que sea de IVA, si es el valor del inmueble. Si es una cantidad muy grande, no vamos a llenar una hoja de estampillas, entonces es a través de un formulario. Pero si fuera una cantidad pequeña, entonces puede hacer a través de estampillas. Muy bien, ahí estamos, correctamente. Licenciada. Se responde. Licenciada. Diga, Mari. También depende, ¿verdad? Si es de un valor determinado, que va a ser del 2 por millar, ¿verdad? Sobre el valor del contrato. Muy bien. Igual, ¿verdad? Recordando que no debe exceder de 300, ¿verdad, licenciada? Los tiempos. Muy bien. Así se responde y cada vez que lo hacen súper bien. Me siento feliz porque entonces quiere decir que no están por gusto recibiendo las clases, aunque sea virtuales y poco aprendamos, pero los felicito. Muy bien. Las dos respuestas estuvieron excelentes. ¿Y qué me podrían decir de la emisión de una letra de cambio? ¿Qué es una letra de cambio?
Licenciada, la letra de cambio es un título de crédito. Muy bien. Un título de crédito que se le da a un portador y que es una garantía como un crédito también. Pero igual, se va a pagar el impuesto, lo vamos a ir viendo de acuerdo a la cuantía o a la base imponible y así se pueda pagar. Ahora vimos cuando lo hace el sujeto pasivo. Ahora vamos cuando es de oficio por la administración tributaria. Y cuando hablamos de oficio que lo tenga que hacer la administración tributaria, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es su postura de ustedes y cuál es su concepto? Porque hay diferentes versiones de oficio, a solicitud de partes, hay varias formas que se dan tanto en la administración pública como penal, civil. Entonces digan, ¿cuándo es de oficio? Licenciada, de oficio es cuando ahí sí que no hace falta que uno lo solicite, sino que ahí sí que el Estado, por así decirlo, tiene la obligación, ¿verdad? De exigir el pago. El pago, ajá. Así es como el contribuyente lo hace de forma voluntaria, de oficio. Se va a pagar una base imponible, tenemos pendiente un pago de impuesto, entonces viene la administración tributaria y empieza el procedimiento de oficio, a solicitar al contribuyente que se presente en tal día, a darle audiencia, a explicarle los procedimientos que tiene que seguir y cómo hacerlo. Por eso vamos a analizar el proceso de acuerdo al Código Tributario, porque la administración tributaria lo hace de oficio cuando el sujeto pasivo no contribuye voluntariamente a pagar su impuesto. Entonces, esta clase, gracias Mari, esta clase de determinación del tributo la practica el fisco, ya sea por estar así ordenado en la ley o por otras circunstancias en las que se encuentra. La primera, cuando el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria no presenta la declaración jurada correspondiente en los casos que está obligado a hacerlo, o cuando en los casos de determinación mixta, el sujeto pasivo no aporta los datos que le pide el fisco para concretar el importe del tributo. Ya vamos a ver cuándo es con la determinación es mixta. Entonces aquí está claro que cuando el sujeto pasivo no contribuye voluntariamente a hacer la declaración, el fisco o el sujeto activo se la exige. B, cuando la declaración jurada que presenta el sujeto pasivo es impugnada por circunstancias inherentes a los actos mismos, como por ejemplo, errores de cualquier tipo en los datos aportados, así como omisiones o inexactitudes intencionales o no, o por defecto o carencia de elementos de verificación, como por ejemplo, la falta de los libros, documentos que estos fueron presentados, pero que la administración no les da validez que se merece. Entonces, la segunda opción es cuando hay errores, ya sea en la declaración jurada, ya sea cuando sea en libros o en otro documento, más que todo que la SAT dé. Cuando dan, por ejemplo, yo les ponía el ejemplo que cuando se registra un pequeño contribuyente dan los libros y uno mandaba hacer antes sus facturas. Ahora no. Ahora me imagino que están omitiendo el libro y imagínense que ahora la factura electrónica. Ustedes sí que vamos a diario a comprar a la librería de Francisco, ustedes ya miran que las muchachas hasta en su teléfono cargan y ya hacen la factura electrónicamente porque es una empresa prácticamente grande, está supervisada por la administración tributaria, la SAT, que tienen que emitir sus facturas electrónicas, pagar su perito contador para que le lleve su contabilidad y ahora electrónicamente. Entonces, de oficio, que el sujeto pasivo no vaya a pagar su declaración en el tiempo indicado, que al momento de que el sujeto pasivo presente su declaración y ésta tenga errores a la hora de
presentarla, ya sea, vamos a ver cuando se da a veces, por ejemplo, que era una cantidad y colocaron otra, o también colocaron de más, o a veces se puede dar de menos. Si colocamos de más, nos lo tienen que devolver y hay un plazo para hacerlo exigible. Igual, si colocamos de menos, también la SAT nos lo estará solicitando que el monto o la cuantía que hicimos los cálculos está mal y debemos, o sea, también nos va a exigir. En otras palabras, es al fisco a quien le corresponde fijar el monto de la cantidad que se debe pagar a favor de la administración fiscal. Ejemplo, impuesto único sobre inmuebles, impuesto circulación de vehículos. Cabe mencionar que en esta clase de determinación se comprueba el hecho imponible como la cuantificación de la deuda tributaria y se divide en dos variables. Entonces, aquí también está el ejemplo del impuesto único sobre inmuebles, donde la tasa se hace a base de varias operaciones, que ahí mismo la muchacha encargada de cobrar el YUSI les hace ciertas preguntas y la realiza de acuerdo a la cuantía, la cantidad del inmueble y así como hace el cálculo, el cual también está basado en la ley para poder pagar. Ahora el impuesto de circulación de vehículos, cada vehículo ya sabe cuál es lo que tiene que pagar de su tarjeta de circulación antes de lo indicado. Si no lo paga, ya sabe que paga el importe que ya está cuantificado más la multa. Y la terminación tributaria, la SAT la hace sobre dos cuestiones o sobre varias variables. La primera, sobre base cierta. ¿Y en qué consiste sobre la base cierta? Se da cuando el fisco dispone de dos elementos necesarios para conocer en forma directa y con certeza la existencia de la obligación tributaria sustancial, como la dimensión pecuniaria de tal obligación. El fisco dispone de los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, tanto en su efectividad como en su magnitud económica. Esto es, conoce el hecho y los valores imponibles. Por ejemplo, son aquellos en los cuales las declaraciones juradas las presenta el sujeto pasivo, siendo impugnadas por errores en cálculos numéricos o en aplicación de la ley, pero los datos son correctos. Entonces, aquí es por eso es sobre base cierta y se calcula en lo numérico. ¿Qué quiere decir? Que llenamos la declaración jurada, nuestros datos están correctos, todo lo que nos solicita en la declaración jurada en cuanto a nuestros datos. El problema es en los cálculos numéricos que hicieron sobre la base imponible. Nosotros podría ser, yo pago 252 de mi calcomanía, puede ser de que yo, y aunque no me lo aceptaría la SAT, porque ustedes saben que ahora automáticamente para imprimir la calcomanía, de una vez sale ahí la cantidad. Entonces, podría ser de que en otro tipo de declaración yo haya puesto tal cantidad y no sea esa a la hora de ir y registrar en los cálculos o la persona que me vaya a cobrar en la ventanilla verifique que no era tal cantidad. Entonces, aquí se cobra sobre base cierta y como dice aquí, el ejemplo es que los datos personales de la persona están correctos, pero el cálculo numérico sobre la base imponible está mal. O sea, ahí tienen que tener cuenta esto sobre la base cierta porque el procedimiento de la determinación tributaria en base al código se basa sobre esa base cierta, también sobre la base presunta.
¿Y qué es la base presunta? Al fisco no le es posible obtener los antecedentes indispensables para la determinación, por lo que la misma se efectúa a través de presunciones e indicios. No puede fijar con certeza el crédito fiscal por no tener a la vista los datos utilizados o los documentos en que se apoya la determinación. ¿Qué significa presunción? Licenciada, es algo como que no está concreto, sino que Es solo incierto. Ajá, es incierto. Es incierto. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Que la SAT no tiene, por ejemplo, en el impuesto único sobre inmuebles está los cálculos, está la base, pero es algo incierto. No sabemos cuánto vamos a pagar. Por ejemplo, para pagar el IVA sobre una promesa de venta, tenemos que hacer prácticamente el cálculo. Ahí sería, ¿cierto? Sería una base cierta o base presunta cuando vamos a hacer el pago de una escritura de una promesa de venta en timbres fiscales. ¿Es base cierta o es base presunta? Licenciada, ¿puede repetir la pregunta? Cuando vamos a hacer el pago de una promesa de venta con el pago de timbres fiscales, ¿es en una base cierta o es una base presunta? Es cierta porque se pagan 50 quetzales. Pero ya no tanto los 50 Licenciada, quetzales. ¿Te manda? para mí sería una presunto, ¿no? No. Base cierta porque usted ya sabe cuánto es del dinero de cuánto lleva impresa la cantidad de la promesa de venta. Puede ser de que la escritura, o sea, si fuera real, pues que la escritura usted estuviera haciendo una promesa de venta que dentro de 6 meses yo le voy a pagar 40,000 quetzales. Entonces usted ya sabe que su base son 40,000 quetzales y sobre esos 40,000 quetzales usted va a pagar los timbres fiscales. Ahora la base presunta es de que nosotros no sabemos cuánto va a ser lo que vamos a pagar. Por eso es incierto, presunción, no sabemos a la larga cuál es la base presunta que vamos a pagar. La base cierta ya la tenemos, sabemos. Y sabemos que puede ser que los datos vayan exactos. Lo que nos va a fallar en la base cierta es los cálculos numéricos, que hagamos mal o que hagan mal en pagar las estampillas. Ustedes inclusive de una vez se las colocaron, las compraron y puede hacer que el cálculo numérico esté mal. Entonces hay que tener bien en cuenta cuál es la diferencia entre la base cierta y cuál es la base presunta. Aquí dice que no son presunciones, indicios. No hay una certeza de cuánto puede ser lo que se vaya a pagar de la obligación tributaria o que se determine la determinación tributaria. Hay mixta también. ¿Y en qué consisten la mixta? Este tipo de determinación la efectúa la administración con cooperación del sujeto pasivo. Aquí el sujeto pasivo aporta lo que le solicita el fisco, pero quien fija el importe a pagar es el órgano y no el sujeto pasivo. ¿Por qué es mixta? Porque está integrado tanto el sujeto pasivo como el sujeto activo. Aquí el sujeto pasivo sabe cuánto va a ir a cancelar y aquí el sujeto activo es el que va a exigir el cobro de dicho impuesto. Los ejemplos, por ejemplo, el impuesto de herencia y legados y donaciones, que lo vamos a analizar y ustedes van a exponer esa ley más adelante.
¿Cuánto se va a pagar? El impuesto al valor agregado, sabemos que es el 12%, el cual está establecido en una ley, lo exige el sujeto activo que es el Estado, y lo paga el sujeto pasivo que somos nosotros los contribuyentes. ¿Y qué es autovalúo, patojos? Efectuar uno mismo su propio avalúo. Pero ¿a qué se le llama también avalúo o con qué otras, en dónde lo ha oído mencionar o en qué ley se menciona el avalúo, William? Es que el avalúo es justipreciar un bien, pero Pero ¿quién lo realiza en el Estado? ¿A través de qué institución está? ¿Quién lo no, realiza? sí lo he visto, pero no lo tengo en mente. El Ministerio de Finanzas Públicas. El Ministerio de Finanzas Públicas tiene una oficina que se llama Registro de Catastros y Avalúos. ¿Por qué? Porque esta viene a evaluar y hacer el avalúo de un bien inmueble que la municipalidad o cualquier institución descentralizada o autónoma que pertenezca al Estado quiera adquirir. Entonces, el Ministerio de Finanzas, a través de esta oficina que ellos manejan, mandan a expertos evaluadores a hacer, como por decirles, el expertaje, el dictamen, para que digan cuánto se puede dar o cuánto puede valer esa propiedad. También, no sé si ustedes han oído, pero mucha gente aquí dicen, por ejemplo, con el YUSI, el 3 por millar. Hay gente que también le dice avalúo, pero el autoavalúo es el que vienen a hacer por parte del Ministerio de Finanzas en cuanto a los bienes que pueda adquirir el Estado a través de sus instituciones descentralizadas o autónomas. Ahora vamos a nuestro código tributario y enfoquémonos en el artículo 103. La cual está su base fundamental o está fundamentada en el Código Tributario. La determinación tributaria está del artículo 103 al 111, en el cual está el procedimiento del análisis de la determinación tributaria. Mari, si me ayuda a leer la diapositiva. Análisis del Código Tributario del proceso de determinación tributaria. Según el artículo 103 del Código Tributario, establece que la determinación de la obligación tributaria es el acto mediante el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria, según corresponda conforme a la ley, o ambos coordinadamente declaran la existencia de la obligación tributaria, calculan la base imponible y su cuantía, o bien declaran la inexistencia, exención o inexigibilidad de la misma. Según la doctrina, podemos distinguir que existen tres tipos de actos de determinación. Uno, el primero de ellos, el realizado por el sujeto pasivo o autodeterminación, que generalmente se da por medio de la declaración jurada. El segundo, el efectuado por la administración tributaria, conocido como determinación de oficio. Y el tercero, que consiste en una determinación mixta, cuando se da coordinadamente entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Gracias. Rita, ¿qué entiende por esa diapositiva? Y yo ya expliqué buena parte de lo que encierra esta diapositiva. Por ejemplo, cuando se da en el primer caso, o si quiere explicar el segundo, el tercero, dígame en cuál se quiere enfocar. Bueno, el primero creo que es el del sujeto pasivo.
por voluntad propia uno paga los impuestos Ujú. que están establecidos en la ley, ¿verdad? Ujú. Y el segundo, lo expliqué cuando es de oficio. Cuando es de oficio es cuando nos requiere, o sea, tenemos la obligación de pagar un impuesto, pero no ser requerido para hacer algún trámite. Es cuando la administración tributaria hace el trámite exigiéndonos a nosotros el pago de la declaración jurada de determinado impuesto, determinado impuesto. Porque en el primero, el contribuyente como sujeto activo sabe su obligación y hace su declaración jurada para pagar el impuesto. En el segundo, que lo hace a través de la administración tributaria con determinación de oficio, la SAT sigue el procedimiento de oficio y no a solicitud de parte, de oficio, porque ya hay una deuda que tenemos nosotros como contribuyentes. ¿Y en qué consiste la determinación mixta? También ya le expliqué y se los pregunto porque quiere decir que si no me contestan, no me han entendido. Y si me contestan y no está bien, entonces da chance para volver a explicar nuevamente. El segundo no lo compré en su totalidad. ¿En qué consiste la determinación mixta? Ezequiel. Vivi. Dígame, licenciada. Que me explique en qué consiste la determinación mixta. Permítame ahorita. Licenciada, ¿me escucha? ¿Anda? Sí. Es que le estaba hablando y el micrófono estaba apagado. Dígame. Para mí, licenciada, que la determinación mixta es la determinación cierta en una parte, en una es cierta y en otra incierta, ¿verdad? Ujú. Porque hay unos impuestos ya establecidos y otros que están por determinarse, ¿verdad? Va. Determinación mixta dice que la relación, inclusive aquí está, se da entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, porque por eso se llama mixta, porque el sujeto activo le exige al sujeto pasivo los impuestos. Aquí les daba, por ejemplo, el ejemplo del IVA, del impuesto de herencia y legados y donaciones, que es la determinación es mixta
porque hay una cooperación tanto entre el sujeto pasivo con el fisco, o sea, con el sujeto activo, y se da el importe donde el sujeto pasivo tiene que pagarle al fisco, o sea, al sujeto activo, determinado impuesto. Con el impuesto al valor agregado, siempre, cada vez que consumimos un producto, siempre pagamos el impuesto. Cuando se va a hacer una escritura y hay que pagar los timbres, también se paga el valor agregado. Igual, cuando hay de acuerdo al testamento, a los legados y donaciones, también hay que pagar a la SAT determinado impuesto. Por eso es mixta, porque interviene tanto el sujeto activo como el pasivo. En cambio, en el sujeto pasivo que estamos viendo en las clases, solo interviene el sujeto pasivo, que es el que está obligado, es el contribuyente que paga sus impuestos a través de la declaración jurada. Y es de oficio, porque hay 3 clases de determinación. El sujeto pasivo, que somos nosotros el contribuyente y que lo hacemos, pagamos los impuestos a través de una declaración jurada. De oficio, cuando nosotros como sujetos pasivos no pagamos el impuesto, entonces la SAT o la administración tributaria sigue de oficio, o sea, solicita el pago de ese impuesto al contribuyente. Y la mixta, que interviene tanto el sujeto pasivo como el activo en la determinación de la determinación tributaria con la obligación tributaria en el pago de los impuestos. Aquí dice que Héctor Villegas, Martín y Rodríguez, Margaray Sánchez, Col, Corrales, Raúl, Chicas, Hernández establecen que existen 3 tipos diferentes de determinación de la obligación tributaria. Todos dicen el sujeto pasivo en forma espontánea, también es conocida como autodeterminación a través de una declaración jurada, efectuada por la administración pública conocida como determinación de oficio, la que hace la administración tributaria para realizar un procedimiento y que se cancele el impuesto. Y la determinación mixta, realizada cordialmente entre el contribuyente y el fisco, en la cual intervienen ambos sujetos de la relación jurídica tributaria. Uno hace el pago y el otro lo exige también. Fernández Martínez expone que en nuestro sistema fiscal prevalece el principio de la autodeterminación de las contribuciones, es decir, que por disposición expresa de la ley, en principio le corresponde al contribuyente o sujeto pasivo determinar y liquidar el importe de la contribución a su cargo. Agustín, ¿por qué Fernández Martínez dice que este principio de autodeterminación es el que prevalece en nuestro país? El principio de autodeterminación. De las contribuciones. Yo pienso que al final siempre es el órgano fiscal quien determina, aunque supuestamente se le pida la participación al contribuyente, a quien tiene la última palabra, es el órgano fiscal. Hace valer su facultad de imperio. Porque está establecido en la norma jurídica. Y además es un principio de autodeterminación porque además de estar expresado en la ley, y saben de que le corresponde con exclusividad al sujeto pasivo hacer efectivo el pago del impuesto. Y si no lo hace efectivo, el sujeto activo lo hará a través de un procedimiento para poderle exigir el pago de este impuesto. Gracias, Agustín. El artículo 104. Leamos el artículo 104
Zulma. Leámoslo, Damaris. Licenciada, Demanda. 104. 104. Ajá. Ahorita voy. Artículo 104. Cumplimiento. Determinada la obligación tributaria, el contribuyente o responsable deberá cumplirla sin necesidad de requerimiento por parte de la administración. El Gracias. contribuyente o Sigue más. Así. El Sí. contribuyente o responsable podrá, bajo su absoluta responsabilidad, presentar formularios electrónicos o por cualquier otro medio establecido en este código, para lo cual podrá contratar los servicios de un contador público y auditor o perito contador. La administración tributaria establecerá los procedimientos y condiciones para que los contribuyentes o responsables autorice al contador público y auditor o al perito contador. ¿Qué Solamente Gracias. ¿Qué significa eso, Vicente? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Vicente. ¿Qué me dijo? Disculpe. Lo que leyó Zulma. Espero que estén llevando la lectura de los artículos patojos. Ahorita nos toca el 105. Ezequiel, si me escucha, quiero que lo lea, y si no me escucha Ezequiel, entonces me lo lee Damaris. Zulma leyó el artículo 104 del cumplimiento. Eso hace referencia, licenciada, que cuando se tiene una obligación, se tiene que cumplir. En este caso, todas las personas, los guatemaltecos, somos contribuyentes y por ende tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos. Así es. Esto el Estado lo tiene que distribuir, ¿cómo le digo? A través de los gobernantes, para que ellos puedan realizar y alcanzar el bien común. Va, sí. Pero aquí el cumplimiento quiere decir de que el sujeto pasivo tiene que hacer el pago del impuesto a través de formularios electrónicos, dice, o cualquier medio establecido por este código. Y yo les decía que ya sea que empresas grandes, pues colocan auditores, contratan auditores. Ahora una pequeña empresa pues puede contratar a un perito contador, y también nosotros como sujetos pasivos, si no me van a dejar mentir, que buscamos ahora las oficinas de contabilidad, porque como todo formulario se hace electrónico, entonces buscamos a un perito contador registrado en la SAT para que nos ayude a llenar nuestras declaraciones, que son formularios electrónicos, para que nosotros podamos pagar nuestro impuesto. Eso es lo que da el cumplimiento, dice el artículo 104 del Código Tributario, el cual dice que no esperamos que sea requerido el parte por la administración. Vamos al artículo 105, no sé si está Ezequiel, y si no, porque le he estado hablando y no me contesta, o si no, Damaris, leas el 105 y lo va analizando y me lo va a explicar Axel. Sí, Ezequiel, diga entonces. Fíjese que me está costando un poquito con la señal. No sé si me escucha bien. Bien, ahí está Ezequiel. Disculpe entonces. 105, determinación por el contribuyente o responsable. La determinación se efectuará de acuerdo con las declaraciones que deberán presentar los contribuyentes o los responsables, y en su caso en las condiciones que establezca la ley. Siga en el código, porque yo solo un pedacito copié del artículo 5, pero ahí dice más. Fíjese que yo no tengo mi código, lo perdí. Entonces, Damaris, ¿tiene el código?
O si no, Vivi, Verónica. Yo sí lo tengo, Ligda. Va, siga leyendo. A ver. Que Es el artículo 105. Ezequiel solo leyó el primer párrafo y hay varios ahí. va. Si gusta, leo yo después el siguiente, licenciada. Va, con mucho gusto nos tocaría el 106, ¿verdad, Vivi? Sí, Ezequiel solo llegó donde dice dispositivos electrónicos, ¿verdad? Él se quedó, la determinación se efectuará de acuerdo con las declaraciones que deberán presentar los contribuyentes o los responsables, en su caso, en las disposiciones que establezca la ley. Bueno, mejor lo inicio porque no lo encuentro. Va, dele. La administración tributaria podrá autorizar a los sujetos pasivos para que presenten las declaraciones, estados financieros, sus nexos Pero o cualquier... este es el, ¿cuál está leyendo? Es el 105. ¿Sí? 105 del Código Tributario. Ajá. ¿Sí? Yo lo tengo, artículo 105, determinación por el contribuyente responsable. ¿Sí? Ah, va. Siga entonces. Es que yo empecé de lo de abajo. La administración va. tributaria podrá autorizar Ajá. a los sujetos pasivos Ahí está. para que presenten las declaraciones, estados financieros, sus anexos o cualquier información que estén obligados a proporcionar conforme a la ley, por vía electrónica o en medios distintos, el papel cuyo lectura puede efectuarse utilizando dispositivos electrónicos. Dichos medios deberán cumplir con los siguientes requisitos. Inciso 1. Que identifiquen a través de una clave electrónica el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Se entiende como tal la clave electrónica de acceso a otros medios equivalentes a la firma autógrafa que acreditan quién es el autor. La administración tributaria proporcionará a cada sujeto pasivo que lo solicite una clave de acceso distinta, que solo él deberá conocer y utilizar. La utilización de esta clave vinculará al sujeto pasivo el documento y lo hará responsable por su contenido. Inciso 2, que aseguren la integridad de la información de forma que no pueda hacerse ninguna alteración posterior de los datos consignados en la declaración, anexo o información presentada. Inciso 3, que la administración tributaria entregue al sujeto pasivo una constancia de recepción de la declaración, anexo o información en forma física o electrónica. La administración tributaria establece los procedimientos y formalidades a seguir para la presentación de las declaraciones, estados financieros, anexos e informaciones en papel, por vía electrónica o por otros medios distintos al papel, velando porque se cumplen los requisitos antes enumerados. Las declaraciones, estados financieros, anexos e informaciones que conformen a las leyes tributarias específicas deban presentarse bajo juramento. También podrán presentarse por vía electrónica o en otros medios distintos al papel, utilizando la clave de acceso electrónica autorizada para el contribuyente. La impresión en papel que realice la administración tributaria debidamente certificada de las declaraciones, anexos e informaciones presentadas en papel por vía electrónica o en medios distintos al papel, se tendrá por auténtica y de pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario. Al presentar declaraciones por cualquiera de los medios que establece este código distinto al papel, la administración tributaria podrá establecer que los anexos o documentos de soporte en papel que por disposición legal o reclamatoria se deban acompañar a las declaraciones permanezcan en poder de los sujetos pasivos de la obligación tributaria por el plazo legalmente establecido y deban exhibirse o presentarse a requerimiento de la administración tributaria.
Gracias, Bea. Diga, Axel. Licenciada, la verdad que estos artículos están bastante relacionados. Ujú. Entonces, lo que yo veo es que, digamos, mediante, si esté más que todo inscrito ante la SAT, siempre hay que realizar una declaración de Y los... no funcionaría o se me vino a la mente y si ustedes, pues aquí estamos para aprender y ustedes también para corregirme. Ustedes saben de que ahorita la mayoría trabajamos a través de una banca virtual. Me imagino que esta también es nuestra forma, nuestra clave, nos la crean en la SAT, nos dan una clave y con esta banca virtual nosotros nos mandan ahí cuestiones, por ejemplo, para los títulos de vehículos ahorita. Se hacen de manera electrónica y la SAT se lo manda a su banca virtual y ahí usted puede imprimir su título. Sí, yo creo que hay diversos ejemplos, fíjese, licenciada, porque en cuanto a los pequeños contribuyentes, igual tienen que estar inscritos, tienen que estar presentando ya sea sus facturas, sus talonarios, lo pueden llevar con algún perito, con algún contador o alguien que lleve, digamos, ese proceso de las facturas. E incluso la SAT pasa verificando a los negocios, ¿verdad? Si realmente Sí, está... solo que ahora se hace a través de la vía electrónica. Y a cada contribuyente le señala una clave para que por medio de esa manera se pueda trabajar. Antes era pues con talonarios, se tenían que llegar, llenar las facturas, pagar el impuesto. En cambio ahora todo se hace a través. Por eso fue que si ustedes miran este artículo 105, está grande porque fue reformado en el 2001. También fue en el 2004. Que hicieron varias reformas a este 105. Por lo mismo, porque por la tecnología, entonces la SAT utiliza mucho los medios electrónicos para hacer la declaración jurada o cualquier otro pago, asignarle una clave al contribuyente, al sujeto pasivo, para que éste haga efectiva y determinar su obligación tributaria. Entonces, lee Vivi el 106. Está bien, licenciada. Y lo lleva a la lectura y lo explica Damaris. Artículo 106. Rectificaciones. El contribuyente o responsable que hubiere omitido su declaración o quisiere corregirla, podrá presentarla o rectificarla siempre que ésta se presente antes de ser requerido o fiscalizado. La Administración Tributaria le aplicará las rebajas de multas contenidas en este código. Igual aplicación se efectuará en los casos que expresamente se consientan y acepten las determinaciones propuestas por la Administración Tributaria, en los porcentajes establecidos en la ley. En todo caso, las rectificaciones a cualquiera de las declaraciones que se presenten a la Administración Tributaria tendrán como consecuencia el inicio del cómputo para los efectos de la prescripción, por constituir las mismas determinaciones por parte del sujeto pasivo de su obligación tributaria. ¿Usted lo leyó en la diapositiva o lo leyó en el código Vivi? En el código. Miren lo que tengo yo, entonces lo reformaron porque yo tengo el contribuyente o responsable que hubiere omitido su declaración o quisiera corregirla, podrá presentarla o rectificarla, siempre que ésta se presente antes de ser notificado de la audiencia. ¿Estamos bien ahí o estoy mal? Sí, licenciada, pero el que yo estoy leyendo, el mío ya está reformado. Reformado, sí. Va, y mira, pues llevamos la lectura y usted me dice eso no. Una vez se haya notificado al contribuyente de la audiencia, no podrá presentar declaración o rectificarla de los periodos impuestos a los que se refiere la audiencia y si lo hiciere no tendrá validez legal.
Eso ya no lo tiene su... Ese ya no lo tiene el mío, Va, licenciado. y mire, pues voy a seguir. Trace Usted... una línea ahí. Para no tenga miedo y táchele ahí. Ah, sí, por eso le estoy preguntando. Ahora voy yo el otro párrafo que yo tengo aquí. Y me parecía interesante porque antes de que yo le leyera este párrafo que les voy a leer, decía que no había, que había una rebaja total. Y miren lo que hicieron. Cuando como consecuencia de la declaración extemporánea o de la rectificación resulte pago de impuesto, gozará del 50% de la rebaja de los intereses y de la sanción por mora reducida en un 85%, siempre y cuando efectúe el pago junto con la declaración o rectificación. Eso ya no lo tiene usted, ¿verdad, Vivi? No, ya no lo tiene el mío. Ya vio, licenciado. mire. Todo eso que usted leyó anteriormente, el mío ya no Ya lo no, tiene. va. Otro párrafo. Y mire, quitaron que les iban a rebajar el 50 y el 80%. Ajá. Ahora otro párrafo que yo tenga y ahí me dice también. La rectificación a cualquiera de las declaraciones que presenta la administración tributaria tendrá como consecuencia el inicio del cómputo para los efectos de... Eso sí, ¿verdad? Eso sí lo tiene. Ahora lo anterior no, porque en el mío solo dice, mire, que los el contribuyente o porcentajes, responsable que hubiera omitido su declaración o quisiera corregirla podrá presentarla o rectificarla, siempre que ésta se presente antes de ser notificado de la audiencia. Eso sí lo tiene el suyo. el mío dice antes de ser requerido o fiscalizado, dice el mío. Ah, va, pero bueno, entonces mire, requerido. Quiere decir que la SAT inicie de oficio el requerimiento. Y algo más, miren lo que sí tiene, la rectificación a cualquiera de las declaraciones que presente la administración tributaria tendrá como consecuencia el inicio al cómputo para los efectos de la prescripción. Acuérdense que nosotros vimos a la prescripción como un efecto de extinguir la obligación tributaria. Entonces, ellos quitaron que no iban a haber ni descuentos del 50% ni del 85%, que van a rectificar o omitir la declaración, o sea, hay que rectificarla si hay error, pero lo tenemos que hacer antes de que sea requerido por la SAT. Y ojo, y antes que prescriba. Y acuérdense también que está bien. Quitaron esto porque hay excepciones. Hay exoneraciones. Entonces, querían como que compensar que les iban a rebajar, pero que ellos también iban a quitar o a reformar este artículo con el hecho de que podían pedir una exoneración y ya no, y hacer una rebaja. Pero acuérdense que decían que en cuanto a la prescripción se podía hacer solo en cuanto se podía exonerar entre multas e intereses, pero nunca tocar la base imponible. O sea, de la base imponible lo que tenemos que pagar, lo vamos a pagar. Lo que nos pueden exonerar o rebajar son las multas y los intereses, pero, patojos, a veces eso no se da porque ustedes mismos son conocedores, lo han oído, lo han escuchado, yo se los he dicho tantas veces que el presidente de la República a empresas grandes jamás les va a exonerar solo multas, intereses, a veces les quita totalmente la deuda que tienen con la administración tributaria y aquí no hay procedimiento para que la SAT exija el pago. Se dan cuenta a veces cómo es de injusta nuestra sociedad, nuestra ley, nuestros representantes. A mí a veces me da tristeza. Yo amo mi carrera, estoy orgullosa de haber estudiado ser abogada y notaria, pero a veces me pongo triste de ver que son injustas las leyes, los procedimientos, que vale más a veces el poder económico que tengan familias sobre jueces, magistrados y no digamos sobre nuestro poder ejecutivo, nuestro presidente y todo sus instituciones que lo representan. Y ustedes jamás me van a mentir y eso es
algo que lo vivimos a diario es que cuando la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal, porque aquí en la cabeza tenemos nuestro cerebro. Aquí es donde pensamos, analizamos, y entonces imagínense en nuestro país, nuestros representantes que nosotros como pueblo, que gobernamos, que somos democráticos, que tenemos la soberanía, los elegimos y que la cabeza esté mal, entonces todo el cuerpo se desborona. Igual en una sociedad, en la familia, cuando como decía alguien, a veces el padre, que ya no existe el patriarcado o el machismo aquí, pero a veces cuando el padre o el esposo ni siquiera puede poner orden en su casa, mucho menos que se quiera sentir digno de ir y representar a una institución para servirnos, para darnos un beneficio, si ni en su casa puede poner orden, ¿cómo chingados va a ir a representar a una institución si ni ahí puede hacerlo? Entonces nosotros ustedes como estudiantes de Derecho próximo a cerrar esta carrera, que son 17 los que están todavía luchando con esto, al menos ustedes analicen las próximas elecciones el 25 de junio, a quién vamos a colocar como nuestro presidente. Y patojos, podemos tener muchas propuestas. Lastimosamente, como es política, nos venden muchas ideas, nos prometen mucho y a la larga cuando estamos ahí nos decepcionan y cada vez hunden más a nuestro país. Y ustedes mismos se van a dar cuenta cuando algún día litiguen, y no solo ahorita, ustedes mismos se dan cuenta en las noticias qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con todo lo que nos gobierna a nosotros, con lo que nos está gobernando, con lo que nos exigen para que paguemos nuestros impuestos y que estos impuestos sean para satisfacer el bien común que lo establece nuestra Constitución, pero de eso no hay nada. Sigamos con el 107. Dice, determinación de oficio. Si yo leo algo y su código no lo tienen, entonces me dicen que el mío está obsoleto, que ya está, que hay que comprar otro. Yo tengo artículo 107, determinación de oficio. En los casos en que el contribuyente o el responsable omita la presentación de la declaración o no proporcione la información necesaria para establecer la obligación tributaria, la administración tributaria determinará de oficio los tributos que por ley le corresponden administrar. ¿Estamos bien ahí? Okay. Es que el mío de plano no está reformado porque sí está bien, como usted leyó, licenciada. Pero y sigue, dice que este artículo 107 fue reformado en marzo del 2004 y dice que previamente a la determinación de oficio, la administración tributaria deberá requerir la presentación de las declaraciones omitidas, fijando para ello un plazo de 10 días. Antes este plazo era de 5 días y le hicieron esta reforma para que fuera un plazo de 10 días. Si transcurrido este plazo, el contribuyente o el responsable no se presentare a las declaraciones o informaciones requeridas, la administración tributaria formulará la determinación de oficio del impuesto sobre la base cierta o presunta, conforme este código, así como el de las sanciones e intereses que correspondan. Seguidamente procederá conforme a lo establecido en los artículos 145 y 146 de este código. ¿Estamos bien ahí? Va. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la SAT, la administración tributaria, lo va a exigir de oficio, va a hacer el procedimiento y les da un plazo de 10 días. Si dentro de esos plazos de 10 días no pagan su declaración, no la rectifican, entonces ellos van a sancionar,
van a multar, van a imponer intereses sobre la base imponible y van a seguir de acuerdo a los procedimientos del artículo 145. ¿Y qué están en el 145? Procedimiento especial de determinación de la obligación tributaria, y dice que determinación de oficio, están los mecanismos previos para la solución del conflicto tributario. Eso se los voy a dejar para que lo lean ustedes de tarea. Léame el 108 usted, Mari. ¿Qué dice el 108? Determinación de oficio sobre base cierta. Vencido el plazo a que se refiere el artículo anterior, sin que el contribuyente o responsable cumpla con la presentación de las declaraciones o no proporcione la información requerida, la administración efectuará de oficio la determinación de la obligación, tomando como base los libros, registros y documentación contable del contribuyente, así como cualquier información pertinente recabada de terceros. Contra esta determinación se admite prueba en contrario y procederán todos los recursos previstos en este código. El 109. 109. Determinación de oficio sobre base presunta. En los casos de negativa de los contribuyentes o responsables a proporcionar la información, documentación, libros y registros contables, la administración tributaria determinará la obligación sobre la base presunta. Para tal objeto podrá tomar como indicio los promedios de periodos anteriores declarados por el mismo contribuyente y que se relacionen con el impuesto que corresponde, así como la información pertinente que obtiene de terceros relacionados con su actividad. Asimismo, podrá utilizar promedios o porcentajes de ingresos o ventas, egresos o costos, utilidades aplicables en la escala o categoría que corresponda a la actividad que se dedique el contribuyente o responsable omiso en las declaraciones o informaciones. La determinación que en esta forma se haga debe ser consecuencia directa, precisa, lógica y debidamente razonada de los indicios tomados en cuenta. Contra la determinación de oficio sobre la base presunta, se admite prueba en contrario y procederán los recursos previstos en este código. 110 y 111, Mari, por favor. 110. Efectos de la determinación sobre base presunta. En caso de determinación sobre base presunta, subsiste la responsabilidad del sujeto pasivo, derivada de una posterior determinación sobre base cierta, siempre que ésta se haga por una sola vez y dentro del año siguiente, contado a partir de la fecha en que se efectuó la determinación sobre base presunta. Artículo 111. Error de cálculo. Cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria hubiere cometido error de cálculo y no de concepto, del que resultare diferencia a favor de la administración tributaria, esta le requerirá el pago de lo adeudado, corriéndole audiencia por 5 días hábiles. Transcurrido el plazo de audiencia, el pago deberá efectuarse inmediatamente y sin más trámite dentro del plazo improrrogable de 5 días. Si la diferencia fuera a favor del contribuyente, la administración tributaria lo notificará a quien corresponda y procederá a acreditar en cuenta o a solicitar al Ministerio de Finanzas Públicas que haga efectiva la devolución de tal diferencia, si la resolución respectiva no fuera impugnada. La devolución se hará de oficio y en su defecto a solicitud del sujeto pasivo dentro del plazo de 30 días. Gracias. Estos también lo reformaron porque el plazo que tenía el sujeto pasivo no era de 30 días, era de 60 días. Y el de audiencias, que aquí tiene 5, antes de su reforma eran de 10 días. Entonces, estos que ustedes miran son reformas para su beneficio, porque 10 días le daba chance más al sujeto pasivo para presentar pruebas, para comprobar algún documentos sobre algún tipo de que hubiera error, ya sea de cálculo, y él presentar sus pruebas, le dan audiencia, y entonces de 10 le bajaron a 5, y de 30 días, de 60 a 30 días. De cualquiera de estas resoluciones que tome la administración tributaria, el sujeto pasivo, pues tiene
su derecho de poder impugnar a través de los recursos establecidos en el Código Tributario. Dice que son los recursos de revocatoria y de reposición en cuanto sean violados sus derechos que se estén efectuando en esta determinación tributaria en cuanto al pago de la obligación tributaria del impuesto. Entonces, jóvenes, los dejo descansar porque al igual que ustedes, yo también tengo clase a las 7:30. Yo creo que el jueves no va a haber clases, pero yo les voy a subir su clase a la plataforma y se las voy a mandar por Classroom. Pero de esa clase nos va a explicar hasta el próximo día de clases, licenciada. Voy a ver cómo está el contenido porque les soy honesta, Mari, no he buscado la información. Mañana la voy a empezar a buscar y si me da chance explicar tanto de que nos tocaría ilícito tributario. Tal vez si me da tiempo y la comentamos, sería el lunes de hoy a noche, porque jueves no les voy a dar clases porque es feria, eso, asueto oficial. Está bien, licenciada, gracias. Bueno, feliz noche. Nos vemos primero Dios de hoy en noche. Feliz noche, licenciada. Licenciada. Feliz noche.